Buenos días, mi nombre es Adelso Peña Méndez y este grupo va a tratar el tema métodos de siembra directo e indirecto. La siembra es una de las tareas más importantes a la hora de tener un huerto y consiste en la forma de situar las semillas en el sustrato, atendiendo a las condiciones necesarias para que se desarrollen las plantas que deseamos cultivar. Cada hortaliza tiene su particularidad, pero a grandes rasgos podemos definirla en dos grandes grupos que son siembra directa y siembra indirecta. La siembra directa es aquella en la que donde la semilla se sitúa directamente sobre el emplazamiento definitivo. Requiere que el suelo tenga unas determinadas condiciones de humedad y temperatura. Humedad y temperatura y que haya sido preparado para poder recibir a la semilla. En estos casos debe ser tenido en cuenta el marco de plantación de la hortaliza, que abarca tanto la profundidad de sembrado como la distancia entre plantas adultas. La siembra indirecta es aquella en la que la semilla no se siembra en la ubicación final, se siembra en la cubierta para que pueda resistir las condiciones ambientales, que se reduzcan las pérdidas garantizadas a un uso más eficaz de la semilla o cuando se desea hacer un cultivo escalado que rentabilice la utilización de emplazamiento definitivo. En el semillero las semillas no guardan distancias reales, por lo que aquí solo es importante la profundidad de plantación. La distancia entre las plantas se podrán tener en cuenta a la hora del trasplante. Una de las grandes ventajas que tienen este modo de siembra provisional es el control de las condiciones de luz, temperatura, espacio y sustrato que afecta a la planta. Otra es que podemos seleccionar las plantas que se encuentran en mejor estado para que completen un ciclo una vez los trasplantemos, una pequeña garantía con la que ahorraremos sustrato y agua. Esta fue mi exposición, espero que les sea de mucha ayuda para esta materia. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Leiner Slater Santana Peguero, matrícula 2019-0098, y le daré continuación a la exposición de mi compañero Adelso sobre los métodos directo e indirecto, con sus ventajas y desventajas respectivamente. Algunos de los factores determinantes para escoger la técnica adecuada de siembra para nuestras hortalizas son los siguientes: el tamaño de la semilla, el tamaño final de la planta o tamaño de cosecha de la misma, la parte comestible de la planta, sea la hoja, la flor, el fruto o su raíz, etc. Las necesidades térmicas de la planta, temperatura óptima de germinación. Según estos factores determinantes elegiremos siembra directa. Como norma general, cuando las semillas son de un cierto tamaño, por ejemplo, curcubitáceas, o si la parte comestible es subterránea, como por ejemplo las zanahorias, las remorachas, nabos, rábanos, etc. Se recomienda que la siembra se haga directamente sobre el terreno, evitando que se deformen o dañen al momento del trasplante. Esto se recomienda también en la siembra de partes vegetativas subterráneas, tubérculos, bulbos, rizomas, etc. Sus ventajas. La gran ventaja de sembrar directamente las semillas es que pueden desarrollarse sin límite de espacio desde un momento y nunca tendremos que separar las raíces de la tierra, como sucedería con algunos métodos de trasplante. El mayor inconveniente es que nuestros cultivos dependen de la lluvia, el calor, el frío y el viento para crecer correctamente, para bien o para mal. Las respuestas a estas inquietudes son que el suelo se apelmaza menos que en el laboreo convencional, pues al pasar un número de veces, la suela de labor tarda más en formarse, si es que se forma. Además, la cubierta vegetal amortigua ese paso de la maquinaria.
Esa misma cubierta tiene efectos positivos en las propiedades físicas del suelo. Conservan lo mejor la humedad y favorece la vida de microorganismos. Esto es interesante en regiones secas. Al no voltear el suelo en profundidad se altera menos el orden del suelo, evitándose la mineralización y compactación del mismo. Sus desventajas: evidentemente la técnica también tiene desventajas, y por eso ni todos los agricultores pueden realizarla ni en todas las regiones ni en suelos. Con laboreo convencional se trabaja más rápido, se siembra, se colecciona y se trata más rápido también. Se elimina la competencia que provocan las adventicias. Además, con la reducción de labranza hay que utilizar más herbicidas y estos pierden parte de su acción al quedar interceptados por los rastrojos. Las malezas perennes pueden llegar a ser un problema, pues son menos vulnerables que las anuales a los herbicidas, debido a la regeneración bajo la tierra. Un exceso de residuos puede desencadenar falta de potasio o incluso nitrógeno en los primeros años. Sin la destrucción mecánica de estos restos de algunas plantas, por ejemplo, en maíz, se incrementa la supervivencia de plagas que habitan en un residuo del cultivo. Siembra indirecta. En almacigos o semilleros, cuando las semillas son pequeñas y en el caso de cultivos escalonados, en el primer caso se evita la pérdida de semillas por erosión, por viento, insectos, etc. En el segundo caso, se utiliza para adelantar el crecimiento mientras el terreno o espacio final esté ocupado por otros cultivos. Sus ventajas: este método de siembra le brinda mayor control sobre las condiciones de crecimiento, como proteger el suelo de las plagas o permitir que las semillas germinen en un ambiente protegido como un invernadero. Por esta razón, la tasa de éxito para la siembra indirecta es más alta que la siembra directa y, por lo tanto, producirá un cultivo mayor. Desventajas: la siembra indirecta puede potencialmente generar mayores gastos debido al costo de materiales como las bandejas de plántulas o incluso el mantenimiento de un invernadero. La siembra indirecta también se requiere una preparación adicional para asegurarse que sus plántulas estén listas para el trasplante durante la estación de crecimiento correcta. Además, las plantas jóvenes corren el riesgo de sufrir un shock de trasplante cuando las trasplantan en un entorno nuevo y menos controlado. Muchas gracias. Seguiremos con la exposición del compañero Manuel. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Martín Esmelin Zazuela Mella y voy a hablar sobre la siembra directa o siembra a baleo. Los demás temas se los presentaré a continuación. La siembra a baleo: si aparecen la semilla al azar por el terreno, suelen hacer con manos y en forma de abanico, intentando que la dispersión sea la más uniforme posible. Si las semillas son muy pequeñas, conviene mezclarlas antes con un sustrato para que la distribución sea la más regular. Cuando ya la hemos esparcido, permanecen en la superficie, por lo que debemos cubrirla con una capa de la tierra y realizar una pequeña presión para que no sea movida por el viento o la lluvia. Este tipo de siembra se puede utilizar en zanahoria, perejil, nabos o rábano. Esta siembra refiere de un cloro cuando las hortalizas ya alcanzan cierto tamaño para evitar que crezcan muy juntas. Siembra por filas o en curso. Se realiza antes de un curso en forma de línea alargada, sobre el que se colocan las semillas a distancia variable según la hortaliza y las necesidades del tipo de planta. A continuación se cierra el surco de la azada para integrar la semilla. Hay que tener en cuenta que según la semilla que cultivemos, la profundidad del surco será mayor o menor. Si la colocación de la semilla se hace de una
forma continua se denomina la siembra en el suelo. Se hace por un grupo de semillas. Por un grupo de semillas separadas por una distancia se denomina siembra a golpe, en una forma eficaz de evitar el posterior aclarado. Este tipo de siembra se utiliza en semillas de tamaño pequeño, a mediado como la de lechuga, escarola, alcega, espinaca, remolacha, guisante, maíz, entre otras. Una variación de este tipo de siembra es la siembra en montículos o en vocablos elevados, permanentemente preparados con la azada y hacerlo la línea en medio. La siembra en montículos ayuda a un mejor drenaje del sustrato. Siembra en hoyos. Se hacen hoyos en el terreno, siguiendo con una línea recta. Cortemos, ayudamos de una azada o de una plantador para hacer aguajeros. Los aguajeros introducimos en ellos las taparón. Suelo utilizar para semillas de caño como la calcín, los nabos o las alluvias. En el caso para escrupito, 4 semillas. Cada siembra también puede llamarse a golpe para hacer un montículo, preparando la tierra más elevada, la azada y haciendo los hoyos en medio. Siembra de trebollismo. Es muy similar a la siembra en ellos, solo que esta vez no se hace en línea recta, sino en el zigzag. Se utilizan cuando se siembra en bancales para repartir todas las plantas y haya optimización del espacio. La característica de la siembra directa de agricultura de conservación son: los residuos de los cultivos son distribuidos en forma uniforme y dejados sobre la superficie del suelo. No se utilizan ningunos implementos para voltear el suelo, albado o incorporar residuos de cultivo. Las malezas y los cultivos de carretura implantada intencionalmente son controladas mediante la aplicación de una bichuela desecante como contaminante antes de efectuar la siembra. Una sembradora especializada cota de cobertura y los residuos desecados acumulados sobre el suelo depositado, la semilla y el fertilizante con una perturbación mínima. La roturación del cultivo es fundamental para la siembra perfecta, debido a que promueve niveles adecuados en biomasa para lenguar una cobertura muerta. La erosión del suelo se reduce en aproximadamente 90% y la mitad biológica y biodiversidad se ven maximizadas. Esta fue mi exposición, espero que le haya gustado. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Augusto Burgos González y hoy vengo a hablarles sobre la siembra en algas. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Augusto Burgos González y hoy vengo a hablarles sobre la siembra en almácigos o semilleros. Se utiliza cuando las semillas son muy pequeñas, tardan en generar. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Augusto Burgos González y hoy vengo a hablarles sobre las siembras de almácigo en semillero o semilla. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Augusto Burgos González y hoy vengo a hablarles sobre las siembras en almácigo o semilleros. Se utiliza cuando las semillas son muy pequeñas, tardan en germinar o plantarse, necesitan cuidado especial
De esta forma se siembran hortalizas como los tomates, pimientos, berenjenas, coles y lechugas, etc. En el almácigo pueden ser un pequeño espacio de huerto con una buena tierra o una caja especialmente preparada con tierra abonada. Otra manera de realizar almácigo es sembrar en recipientes individuales o semilleros. Los materiales son muy diversos y actualmente se pueden encontrar semilleros biodegradables de tubas o fibras de coco, en lo que no se requiere sacar la planta al momento de replantarla. Se hace directamente. En el momento de preparar un semillero, se recomienda la utilización de mezcla de sustrato nutritivo con un alto contenido de materia orgánica. La siembra indirecta puede realizarse de dos maneras. Almácigo de raíz descubierta consiste en sembrar la semilla o almácigo donde permanece 30 a 45 días dependiendo el cultivo. Almácigo o a raíz descubierta. Las semillas se siembran en una cama o en bandeja, pero diferente al caso anterior. Es trasplantada con un bloque de tierra protegiendo su raíz. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra exposición. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias.